Primero, como les decía, les pueden preguntar cómo garantizas que tu código es bueno, también te pueden preguntar cómo haces que tu arquitectura sea escalable, etcétera. Entonces puede ver estas respuestas, ¿no? Estructura de folders, modularización, que ya lo hemos visto, patrones de código, que les he mencionado, hemos avanzado algunos, el patrón iterator, el patrón observer. Y después vendría el State Management, que sería ya relacionado a Redux, manejar el estado de tu aplicación. Entonces, estas cosas pueden ser buenas para garantizar que un proyecto sea escalable. Ahora, en Angular específicamente se maneja, según documentación de Angular, según el creador de Angular, se maneja esta arquitectura. Nos recomiendan que usemos la arquitectura LIFT, que significa Locate, Identify, Flat, Try. Entonces, cada una de estas palabras o estas letras, ¿qué significan? Primero, locate. Este locate te dice cuán rápido puedes encontrar algún archivo en tu proyecto, dentro de tu proyecto. Y aquí un ejemplo, ¿no? Primero nos enfocaremos en este dibujo del medio, ¿no? Esto te dice qué tan rápido puedes encontrar algún archivo específico que estés buscando dentro de tu proyecto. Eso sería similar a decir que en tu casa te dicen, anda, trae un desarmador o una herramienta para arreglar algo y tú ya sabrías directamente a qué cuarto ir, ¿no? Tendrías que ir al cuarto donde se guardan las herramientas. Incluso si te dicen anda trae un plato, vas directamente a la cocina, no puedes ir directamente al baño o directamente a la sala, ¿no? Entonces a eso me refiero, que esa es la forma de encontrar más rápidamente las cosas. Tenemos que saber ordenarlo de forma correcta. Entonces a nivel de código esto sería, si nosotros ordenamos en la carpeta app o guardamos todos los componentes que tenemos dentro de una carpeta componentes o components, ya hacemos referencia más rápido que dentro de esta carpeta se encuentran puro componentes, ¿no? Y si guardamos dentro de una carpeta pipes todos los pipes, ya sabemos que en esta carpeta están todos los pipes. Y como en otro caso que ya lo hemos hecho, en una carpeta chart guardamos todo lo compartido, entonces con solo ver el nombre ya sabemos qué tiene dentro de esa carpeta, entonces ya podemos ubicar de forma más rápida, se puede decir. Entonces a eso se refiere cuán rápido podemos encontrar un archivo de locate. Este sería otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es un proyecto grande, les he mostrado hace unas clases. Y aquí te dicen, anda a buscar algún archivo específico y tú no sabes dónde ir, ¿no? En este caso, yo les he dicho que se puede hacer una búsqueda global mediante las ayudas que los IDs nos pueden dar. A nivel global se puede buscar un componente específico y se puede encontrar de esa forma, pero a simple vista, viendo, es muy complicado en este caso. A esto me refiero, ¿no? Con locate. Digamos, te dicen aquí encontrar el componente sidebar de la aplicación. Entonces, ¿dónde vas aquí? ¿Dónde vas a ir a buscar? No tienes referencia. Tal vez vas a buscar carpeta por carpeta y vas a tardar más, pero en estos casos yo les he recomendado hacer una búsqueda global y buscarlo por componente, ¿no? Sería más rápido. Esto sería una mala arquitectura ya, una parte de una mala arquitectura de la primera letra locate. Con esto se pueden llegar a estresar, incluso si no buscan con código a nivel global. Si quieren buscar a mano pueden hacerlo abriendo carpeta por carpeta, pero les puede tomar un buen tiempo, yo diría. La segunda letra sería identify. Identify va a hacer referencia a qué tan rápido ustedes pueden saber el propósito de un archivo. Entonces vamos de nuevo, ¿no? Esto ya se refiere a ya no localizar, sino al saber el propósito del archivo, identify. En este caso, si yo tengo un pipe que modifica la fecha, yo lo coloco el nombre de blur.pipe, etcétera. Entonces ya no hace referencia a su funcionalidad, ¿no? A eso me refiero. Si creamos algún pipe, tiene que hacer referencia a lo que hace el pipe. Si tenemos un pipe que modifica la fecha, hay que ponerlo custom date, etcétera, ¿no? Que haga referencia al solo ver el nombre del archivo, ya sepamos qué hace ese archivo sin abrirlo. Al solamente ver el nombre ya tenemos que saber qué hace ese archivo. En este caso, demo material module. ¿Qué les dice a ustedes? Demo material module, que es algo, un demo de Angular Material, puede ser esto. Algo así, ¿no? Ustedes se preguntan, si tienen otro archivo que dice module.module.ts, no sabemos qué puede hacer ese archivo, ¿no? Al ver el nombre ya tenemos que saber qué hace ese archivo. Y esto ya sería otro ejemplo, ¿no? Chart material.module. Entonces aquí ya nos dice que esto es un módulo compartido de Angular Material o de componentes de Angular Material. El otro chart common module, que sería las cosas comunes englobadas dentro de un módulo que sería compartido. El otro puede ser chart columns table, que puede hacer referencia a columnas, ¿no? Columnas de la tabla que se utiliza en la aplicación. Entonces a esto se refiere. Otro nombre muy común puede ser app.animation.ts. Esto te hace referencia a todas las animaciones que utiliza la aplicación a nivel global. App.animation ya te dice que son las animaciones que utiliza la app en general. Entonces de esta forma ya tenemos que saber, solamente al ver el archivo, el nombre del archivo, ya tenemos que saber
qué hace el archivo sin abrirlo. A eso hace referencia la segunda letra, que sería identify. En este caso podemos tener singletons, les decía shard modules, esto ya lo conocemos, y módulos especiales que serían Angular Material o shard material.module, etcétera. Otro puede ser de las animaciones, app animation ts, etcétera, ¿no? Entonces ese sería el segundo punto. La tercera letra sería flat. Nos dice qué tan plano es tu árbol de carpetas. Esto hace referencia a que no vea muchos niveles dentro de las carpetas. Como en este caso, si tenemos este orden de carpetas o estos niveles de carpetas como 5 y al último hace referencia a un solo archivo. En este caso se tiene lo que se llama algo así como en este dibujo, ¿no? Se puede tener algo parecido a una especie de pirámide inclinada hacia la derecha. Entonces en este caso es lo mismo. No se pueden tener carpetas dentro de carpetas. Más o menos sería recomendable tener unos 3 niveles o 4 máximo. Pero si se tiene así unos 10 niveles es muy malo, y esto hace referencia a la parte de flat, ¿no? Que se trate de hacer lo más plano el proyecto. Esto también lo hemos visto al reducir el código cuando hemos puesto el HTML dentro del TS. Hemos borrado folders incluso. Entonces, por ese motivo hemos hecho la parte de pages, la parte de home, si se acuerdan, la parte de admin. Para no tener carpeta dentro de carpeta, carpeta dentro de carpeta, lo hemos vuelto más flat. Entonces, con eso se llega a entender de una forma más rápida todo el proyecto. Esto ya sería otra parte de cómo se puede mejorar el proyecto. Si tenemos, por ejemplo, una importación de este tipo que va a salir, va a salir, va a salir, va a salir y va a llamar al último al core module. Esto se lo puede configurar en Angular. Se lo hace de esta forma. En la parte de tsconfig.json se pueden dar paths globales. En este caso yo puedo decir que desde el app hasta la carpeta core que me lo asigne esta ruta. En este caso @core. Entonces si yo quiero hacer importación en este caso de toda esta ruta, ya los reemplazaría con @core, como se ve aquí. @core reemplaza todo esto y al último hago referencia a core module nada más. Entonces esta es otra forma de no tener importaciones largas y tener un código más corto. Siempre se busca tener un código más corto, ¿no? Y esto lo van a ver comúnmente en templates. Si se compran templates de Angular, esto lo van a ver @core, @shard, puede ver @env de environment. Esto lo utilizan mucho. Entonces no se extrañen cuando vean esto. Tienen que ir directamente a la parte de configuración y ver a qué parte está haciendo referencia directamente o qué está sustituyendo. Y esta letra, don't repeat yourself, hace referencia a que si tenemos en dos partes el mismo código, de utilizar código. A eso se refiere, no repetir código. Si tenemos el mismo código, hacer una función para esto y no repetir códigos en distintas partes de la aplicación. Hace referencia primero al código, a reutilizar código, a escribir código más limpio. Pero a nivel de componentes, esto de don't repeat yourself hace referencia a usar dummy y smart components. Dummy components solo son componentes que muestran datos, por decir que tienen inputs y muestran datos. Nosotros le pasamos el name y esto no hace nada dentro, solo muestra, recibe el input y muestra en el HTML. Son componentes tontos, ¿no? Que solo sirven para mostrar datos. Y los smart components ya serían componentes que ya usan servicios, que ya cambian en tiempo real, pueden cambiar. Y generalmente estos smart components utilizan dentro dummy components. Los Smart Components hacen peticiones de servicios, pueden cambiar en tiempo real su forma de funcionamiento y estos mandan datos dinámicamente a los Dummy Components. Entonces se dicen que siempre un Smart Component va a utilizar un Dummy Component. También otra cosa muy interesante de aquí sería que un Dummy Component va a tener más HTML y menos TS. Un dummy component va a tener, por ejemplo, va a tener 50 líneas de código en el HTML y en el TS va a tener unos 10. Es a la inversa. Un dummy component tiene más HTML y menos TS y un smart component tiene más TS y menos HTML. Esa sería una regla básica, porque el smart component va a utilizar dummy components dentro. Entonces el smart component en su TS va a hacer más funciones, va a hacer llamadas a servicios, etcétera. Y por eso va a tener más líneas de código en el TS y en el HTML va a llamar a dummy components, ¿no? Entonces va a tener menos líneas de código. Eso es algo muy importante que tienen que saber. Eso es una regla, ¿no? Ahora algunas reglas de typeo, ¿no? Para escribir funciones o variables hay que usar camel case. Se empieza con minúscula y después ya con mayúscula en cada palabra, ¿no? Entonces esto para variables y funciones dentro de su TS. Después para nombres de archivos hay que usar el dash case, que sería todo minúscula y cada palabra separado por un guión, ¿no? Esto para archivos y para folders. Y el último sería el title case, que se utilizaría para clases, para nombres de clases y interfaces. Entonces,
Si quieren ver más de esta parte, esto está en la página oficial de Angular, que sería angular.io, guide, style guide, guía de estilos. Lo pueden ver también en esa parte. Hay mucho más texto, ¿no? Pero estas diapositivas están de forma resumida que les dice toda esa documentación.